Libro de ejercicios de un curso de milagros. Tigna Terapias. Primera parte. Tercer repaso. Lección 116. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Primera parte. Tercer repaso. Lección 116. Muy buenos días. Hoy vamos con la lección 116 del tercer repaso. Recordar que son 5 minutitos cada una de ellas y luego repetimos cada hora en punto. La volvemos a repetir y la siguiente la repetimos a los 30 minutos. Dice, para los repasos de por la mañana y por la noche repasaremos las siguientes lecciones. 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. Seguiremos con la siguiente lección, la 102. Dice, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que me ha dado es lo único que quiero. Lo que me ha dado es lo único que existe. Como os he dicho, ahora en punto haremos la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Después, a la media hora, a los 30 minutitos, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Nosotros vamos a hacer ahora aquí las 2 seguidas para ver cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a aprovechar, vamos a cerrar los ojos y repetís conmigo con los ojos cerrados en voz baja. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Padre, ayúdame a quitar a esos ídolos que puse en tu lugar, a esos ídolos que me piden sacrificio, porque no se me quita de mi cabeza que cuando sufro estoy mal, estoy adorando a otros ídolos. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Padre, ¿qué hago aquí sufriendo? ¿Qué hago aquí muriendo? ¿Qué hago creyendo que para llegar a ti tengo que sufrir? Ayúdame, Padre, a desmontar esas absurdas ideas, esas creencias que tengo que purificar con dolor mi cuerpo para estar libre de pecado. Ayúdame, Padre, a identificarme como lo que soy, tu Hijo. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Si Dios quiere para mí perfecta felicidad, ¿qué estoy haciendo sufriendo? Estoy llevando la contraria a mi Padre. Mi Padre quiere que yo tenga perfecta felicidad. Si sufro no estoy con el Padre. Cógeme de tu mano, llévame a ese lugar en mi mente, en la cual compartimos tú y yo. Límpiala y libérala de esas ideas absurdas. Tengo que sufrir, que tengo que morir. Límpiala, Padre, de esa parte de mí en mi mente que creo que tiene que ser así, sufriendo para poder compensar. En la que me han dicho que tengo que sufrir por los pecados, en la que tengo que sufrir como lo hizo Jesús en la cruz. Ayúdame a entender que no tengo que sufrir ni padecer para llegar a ti. Que entienda que tú no eres un Dios castigador, que no eres un Dios sanguinario, tú no eres un Dios que condena a su Hijo, tú no eres quien me castiga, sino soy yo mismo, creyendo que tengo que ser condenado. Creo que tengo que limpiar mis malos pensamientos con castigo. Pero la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Padre, lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad distinta a la tuya. Ayúdame, Padre, a borrar de mi mente esa otra voluntad. Ayúdame a revertir esa idea
tan agresiva, tan posesiva. Ayúdame a rebelarme contra el sufrimiento. Ayúdame a distinguir cuál es tu voluntad y cuál es la voluntad de este mundo obsesivo y oscuro. Padre, ayúdame a entender que este Dios que me pide sufrimiento y sacrificio, dolor, es el ego. Ese es el Dios de este mundo, que lo que quiere es que vuelva una y otra vez aquí, a revivir el sufrimiento, padecimiento y muerte. Que vuelva con la oscuridad, esa oscuridad absurda que me hace sufrir, que me hace tener miedo. Padre, libérame de esta locura, que aprenda que solo hay un Dios y ese eres tú, mi creador. Ayúdame a rebelarme contra la separación, a separarme de la locura del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Ayúdame a despertar de esta locura, a despertar de esta grave pesadilla que me lleva a la deriva por mi vida. Padre, algo en mí me dice que tú no eres ese castigador, ese verdugo. Algo en mí me dice que tú me amas, que tú me añoras. Ayúdame, Padre. Padre, no permitas que siga creyendo que hay una voluntad diferente a la tuya. No permitas que crea que hay una voluntad más grande que la tuya. Ayúdame a despertar de este sueño en el que el sufrimiento es el rey. Tu voluntad para mí es perfecta felicidad, Padre. Tu voluntad para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. No sé cómo he podido albergar en mi mente de que tú te gustaba el sacrificio, el esfuerzo, el dolor. Ayúdame, Padre, a liberarme de esa absurda creencia que he albergado durante toda mi vida. Ayúdame a liberarme de esa creencia que me parecía que había un abismo entre tú y yo. Ayúdame a liberarme de esa idea que no era nada para ti, que yo no te importaba y que me habías dejado desterrado en este mundo. Ayúdame, Padre, a soltar y abandonar el dolor. Padre, hoy tengo el convencimiento de que estaba adorando a un ídolo que tenía yo como Dios. Un Dios que yo había suplantado por ti. Ayúdame a liberarme, Padre, de que es santo el sufrimiento, de que es santa la muerte para llegar a ti, y que el sufrimiento es preciso para mejorarme como persona. Ayúdame a liberarme de esa absurda idea, de esa idea que me susurra al oído el ego. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Padre, que no me crea que hay otra voluntad diferente a la tuya. Que la única voluntad es la tuya, Padre. No hay ninguna otra más. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Aún aquí en el sueño, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Ayúdame, Padre, a coincidir en la manera de que yo debo seguir para obtener la felicidad. Ayúdame a aceptar de que yo puedo alcanzar la felicidad que busco.
la felicidad que tú quieres que yo obtenga, la felicidad en la que tú nos creaste. Padre, no dejes que me distraiga con otros métodos que hay por ahí en la vida en la que tú no has colaborado ni participado. Que no me crea esas locuras. Que no me crea que tú quieres castigarme. Que no me crea las voces de este mundo que constantemente me tienen atemorizado. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y yo comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la tuya. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que me ha dado es lo único que yo quiero. Lo que me ha dado es lo único que existe. Comparto con Dios la voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz, porque la voluntad de mi Padre y la mía son la misma. Bueno, que no se nos olvide hacer estos repasos cada hora. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y a los 30 minutitos comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. La voluntad de Dios es que yo sea feliz y comparto con Él esa voluntad. Bueno, si estas reflexiones que acabamos de hacer os han servido para vuestro mayor conocimiento del curso, para vuestra paz interior, te ruego te suscribas a este canal, le des un me gusta y compártelo con todos tus contactos, amigos, familiares, y da igual, compártelo en tus redes, para que así que llegue estas palabras, las palabras que Jesús, nuestro hermano Jesús, ha plasmado en este curso, para que todos nuestros hermanos también puedan conseguir su paz interior. Vamos a ayudarnos unos a los otros y vamos a ayudarnos expandiendo estas enseñanzas. Mañana nos vamos a ver con otra lección. Ofrezco un milagro para todos nosotros en nombre de Jesús. Hasta mañana. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.